reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Thus says the Lord, Woe Así to dice el Assyria, Señor: Ay, Asur, in anger, vara de mi ira, my staff in wrath, bastón de mi furor. against impious nation, Contra una nación impía lo envié, against a people lo whom I mandé have contra el not chosen, pueblo de mi cólera, to seize plunder, para entrarlo a saco y despojarlo, tread them down like para the dung of the hollarlo como streets. barro de las calles. But this is not what he intended, Pero él no pensaba así. nor does he have this in No mind. eran estos los planes de su corazón. It is in Su his heart propósito era aniquilar, to make an end of exterminar nations. naciones numerosas. For he says, Él By my decía: own power I have done con la fuerza de mi it, mano by my lo he wisdom, hecho, for I am shrewd. con mi saber, I have porque moved the soy boundaries inteligente. of peoples, Cambié las the fronteras treasures de las which I have naciones, pillaged. And saqueé like a giant, tesoros, I put down the derribé enthroned. como un héroe a sus My jefes. hand has seized, like Mi bees, mano cogió como the un nido riches of the las nations. riquezas de los pueblos, As one takes eggs, como quien recoge so I took huevos all the earth. abandonados. Cogí No one toda su fluttered tierra, the wing, y no hubo or quien opened the mouth batiese las to alas, chirp. quien abriese el pico para While the piar. axe boast against Se him envanece el who hacha uses contra wood, quien la blande. will the saw Se gloría exalt itself la sierra above contra him quien la who maneja. wields it? As if a rod could sway Como si el bastón manejase a quien lo levanta, him who como is si la not. vara alzase a quien no es leño. Therefore, Por eso, the Lord of el hosts, Señor de los will ejércitos send among his fat ones, meterá enfermedad en su gordura, and instead of his glory, y debajo del will he hígado kindle le a encenderá una flames of fiebre fire. como incendio de fuego. Verbum Domini. The Lord will not abandon his people. El Señor es compasivo y Your misericordioso. people, O Lord, they trample down. Your inheritance Escritura: they afflict. Señor, a tu pueblo, They oprimen a tu heredad, fatherless. asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su And they pueblo. say, Y The Lord comentan: sees not. Dios no The lo God ve, of Jacob el Dios perceives de not. Jacob no se entera. Understand, O Entéresen citizens los of más necios del pueblo, you ignorantes, fools, when will cuanto you be discurren. wise? El Señor no rechaza a su pueblo. Shall he who shaped the ear El not que hear? plantó el oído Or no he va a who oír. formed the eye El not que see? formó el ojo no va Shall a he ver. who instructs El que nations educa a los not chastise? pueblos no va a He who castigar. teaches men El que knowledge? instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a For su the Lord will pueblo. not cast off Porque el his people, Señor no rechaza a su nor pueblo, abandon his ni inheritance. abandona su heredad. Judgment shall El end justo with obtendrá su justice, derecho, and all the upright y un of porvenir heart los shall rectos follow him. de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. At that time Jesus En exclaimed, aquel tiempo Jesús exclamó: I give praise to you, Te doy gracias, Padre, of heaven, Señor de cielo y tierra, although you have
porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente Yes, sencilla. Father. Sí, Such Padre, has been así te ha parecido mejor. all things have been handed Todo me lo ha to entregado me mi by my Padre, Father. y nadie No one knows the Son conoce al Hijo except the Father, más que el and Padre, no one knows the y Father nadie conoce al except the Padre Son, sino and el anyone Hijo, y to aquel whom the a Son quien el wishes Hijo to reveal him. se lo quiera revelar. Verbum Domini. This passage from Isaiah 10 Este pasaje del capítulo 10 de Isaías necesita is a passage that recibir I contexto. hold dearly. It was Es on un my pasaje que me gusta comprehensive mucho. exam. Estuvo en mi examen de hebreo, tuve que It's of traducirlo para important poder text. aprobar y es un The pasaje muy context is importante. this. El contexto In es el siguiente. 8th century En BC, el siglo octavo antes de Assyria Cristo, had a Asiria series of kings tuvo una who serie gained a de lot of reyes political strength. que obtuvieron They're mucho called poderío político. Assyrians from the god Ashur. Se les llama asirios Ashur por el dios was the Ashur. god of Ashur war. era They el dios de la worshipped guerra. that god of war, Ellos and adoraban a they este dios de used la guerra war to spread their y kingdom. In fact, that utilizaban was la one of guerra the para factors expandir in its su reino. ultimate De hecho, destruction, because este fue uno de los instead factores of en su developing their destrucción al own final, economy, porque en lugar they de kept desarrollar su conquering propia other people economía, and taking their stuff continuaron and invadiendo otros destroying pueblos, those quitándoles economies that sus they cosas y conquered. destruyendo esas And economías que after a point, they conquistaban, start running y out of después de other cierto punto people's stuff to steal. se empieza a acabar Sounds like socialism. los pueblos a quienes But robarles cosas. be that as it Suena may, como el socialismo. they Pero, eventually were independientemente living de off eso, of what they took from other al nations. final estaban And viviendo de lo que they le robaban a ended up otras having a naciones major problem y with terminaron alcoholism teniendo because un they didn't gran problema have con el alcoholismo values porque no that were tenían rooted in the valores truth que of estuvieran God. arraigados en las And by just verdades taking de other Dios. people's stuff, they were Y sencillamente al quitarle able las to cosas a just los live demás except pueblos, conquer and no destroy. tenían ningún propósito Matter of para fact, vivir excepto probably about hacer 50 guerra y years conquistar after y this destruir. prophecy, De hecho, they went to aproximadamente Egypt and 50 años destroyed the después de famous esta temple of profecía, Karnak, fueron a Egipto y which was the destruyeron el largest famoso templo de temple Karnak, complex que era el anywhere in the history of the complejo world, templo más larger than the grande en la historia del mundo, más Vatican grande que el territory. Vaticano, They incluso, cleared que el territorio del and Vaticano, destroyed it. y lo destruyeron. This destructive quality was part of Esta what cualidad they did. destructora Now, era just to make parte it de clear, lo que ellos I do hacían. not Y nada más para condemn dejarlo any of the claro, modern day no estoy Assyrians. The condenando a ninguno de Assyrians los today asirios are del fine tiempo Christians who have moderno. experienced Los terrible asirios de hoy en persecution by día others. son buenos But cristianos que han sufrido I think terrible this is the persecución very por parte ancient de otros, ancestors who pero estos worship son the sus god of war. ancestros de la And antigüedad que the adoraban al dios de la result guerra. is this is a woe Y el propósito de esto, oracle. este es un When the Lord oráculo de God lamentación. speaks a Cuando woe el Señor Dios against somebody, habla woe una is you. lamentación contra alguien y dice, ay de ti, It means that you are as significa good que as dead. más vale You que are uno going estuviera to be muerto, punished. uno va The a woe ser oracles were castigado. very serious. Los And oráculos what de las is lamentaciones the eran muy issue? serios. First ¿Y of all, cuál it era el says, woe to problema? Assyria, Primero que nada dice, my ay rod Asiria, of anger. This is the rod vara of que mi God that furor maneja. used like a Esta es stick la to vara punish somebody. que Dios utiliza como si fuera And un my palo staff para in castigar a wrath, alguien. I sent him Bastón de mi ira against an impious people. contra una nación He impía sent voy the a guiarte. Assyrians to punish the people of Israel Él for envía a la breaking nación their covenant. asiria a castigar el pueblo de And Israel por haber by
sent them, roto la alianza. against the people under my wrath. I order him Él to dice, seize plunder. contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, Why? para que lo saquees y lo If they're despojes. doing the punishment, if Assyria is doing the Está mandando un castigo. A against Siria estás Israel, that the llevando a cabo el Lord had castigo been contra warning Israel, through the acerca del prophets, cual el Señor estuvo advirtiendo a través de los profetas, comenzando con Oseas and Amos y in the Amós 750s. en los años And then over the 750 next 40, 50 years, y luego a lo largo de los siguientes 40 o 50 años, los asirios continuaron castigándolos. if the ¿Y Lord por qué? sent him to punish the people he El Señor les mandó a castigar al pueblo a quien ya había amenazado por sus pecados. ¿Y por qué tiene esa ira contra ellos? Esa es la pregunta de este pasaje. La respuesta they began to take es que so ellos much delight habían empezado a deleitarse tanto en that they had then ejecutar el moved to castigo committing sin. que They're habían supposed to sido punish. llevados a This cometer is pecado. something that Estaban we supuestos a castigar. see in the extreme. Y esto es algo que vemos en casos extremos a veces. Supposed to Los discipline padres están their supuestos children, a disciplinar a sus hijos, when están they supuestos a do things wrong. castigarlos cuando But hacen if the cosas malas. punishment Pero becomes si el abusive, castigo se vuelve that's a abusivo, grave sin. eso es un gran And pecado it's wrong. You're supposed to y es correct malo. children. Uno está supuesto a corregir a los hijos cuando You're uno es supposed to padre. correct Uno está mistakes. supuesto a But if corregir you los become errores. Pero cruel, si uno se vuelve then we're saying cruel, that- and here's what makes the difference. ¿y cuál among es la diferencia? The ¿Qué hace la diferencia entre los padres? Instead La of diferencia es que focusing en on lugar de correcting the fault, enfocarse en they corregir la use falta, their anger to get their utilizan own su feelings ira out, para instead of keeping sacarse focused on del what is pecho sus good. propios sentimientos en lugar de enfocarse en That's when aquello que es bueno para el niño. becomes Ahí es cuando la disciplina y el when it's castigo at se the vuelven abuso, service of the cuando se ponen al servicio de rather los than sentimientos de los seeking padres the good en lugar and the de buscar wise application of lo bueno discipline y la to aplicación children. sabia de la And these disciplina a have los to be niños. distinguished. Y hay que Assyria did hacer una not distinción entre los dos. its role of Asiria punishment no for sin, distinguía entre su papel de, perdón, but de rather castigar por el took pecado, delight sino más and bien se sought to destroy. deleitaba And in fact, en buscar the la tribes destrucción. that they De attacked, hecho, las they didn't tribus go que after atacaban, Judah. ellos no They went after the 10 northern tribes. What do we call them? atacaron Judá, sino las 10 tribus del norte. ¿Cómo les llamamos a esas tribus? Las 10 Took tribus and perdidas. dispersed them so much that Las many dispersaron tanto que muchas de ellas identity perdieron su identidad. and just became lost tribes. We don't know Simplemente se convirtieron en las tribus perdidas. No that sabemos kind qué pasó of con muchas de ellas. enthusiasm to punish Ese tipo de entusiasmo was para where castigar Assyria became sinful. fue en donde Asiria This- pecó. If you ever take a look at ancient Y si alguna vez art, you see miran el kinds of arte you know, de la antigüedad asiria, verán todo tipo de trofeos, parts all over the place. partes de And some of the cuerpos humanos por todos lados that's y algunas imágenes de reyes victoriosos. De eso es lo que están hablando. Cabezas, etcétera. Bien, ahora, the issue was their el That's why problema era su arrogancia. acts boast against him who hews with it. And will the saw exalt itself above him who wields it? Él dice, As if a rod ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella, o la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja, como si la vara pudiera mover al que la levanta? was simply a tool, En otras palabras, en lugar de aceptar que eran meramente una herramienta, piensan que ellos that's where they controlan a Dios. acts. I'm making this Piensan guy do como si fuera un hacha, o yo soy el instead of que realizing le that manda it's al the hombre, axe. en lugar de darse cuenta que el hombre que That's what agarra el their hacha es el que tiene el poder. Ese fue el error de ellos. arrogance. Esta Something arrogancia ancient. no Let's look es at our algo recent history. que solamente ocurrió en el mundo de la antigüedad. Miremos nuestra propia historia. The last Tenemos presidential personas election que went wrong,
And some of them took it into their hands to Disputaron go into la the más reciente elección presidencial, diciendo que que la elección estuvo equivocada They may not have been y all, ellos, por decisión they propia, were doing decidieron something invadir illegal, un edificio and it was wrong. público, But look, even lo cual estuvo mal. summers before that, Pero retrocedamos incluso un par de veranos antes de ello. and we saw how Vimos unjust cómo treatment of people of color el tratamiento injusto de las needed personas to de be color stopped. tenía But que other people were like these ser arrogant detenido, pero otras Assyrians personas fueron como estos asirios who arrogantes violence against que people who had nothing to usaron la violencia contra personas que no tenían nada que ver con of el being crimen doing police violence de la against. violencia policial en contra de un hombre. And think of the billions of dollars Y piensen en los miles de that millones de were dólares destroyed in que those fueron riots, destruidos en and that in esas fact, protestas y que de though it hecho, was wrong for one man a to pesar que be killed estuvo by muy police, mal que the un hombre rioters killed fuera almost muerto por la 60. violencia policial, los This manifestantes is an mataron casi example of 60. them doing exactly as the Ese es un Assyrians, ejemplo de ellos que están haciendo justifying exactamente lo que hacen los asirios. injustice Están against supuestos a everybody. poner fin a la injusticia But then to let contra yourself todos. be the norm and say, I in my arrogance can go and Pero do other destruction, whether it's en su trying to arrogancia take over the cometieron Capitol, otra whether it's destrucción, ya destroy sea the streets tratar de tomar in control del Seattle, edificio del Minneapolis, Capitolio o tomar control de Portland, las and other calles places. de Seattle y We see those Portland y otras ciudades. who are oftentimes Tenemos in aquellas charge personas of que a police menudo enforcement están saying, well, there's a been cargo bad de treatment of fiscalizar African los crímenes Americans and y Hispanics and dicen, other people ha of habido color. maltratamiento hacia So las personas we de are la raza not going to negra o let a person hispanos like u them otras go personas out. de color. No This vamos is a an procesar arrogance sus crímenes, vamos a that dejarlos does libres. harm. Esa es una arrogancia They que think causa that daño. they are in charge of the Piensan que principles ellos of están what's right en and control de wrong. los They should principios de be lo que está bien executing y lo que está right mal, and wrong cuando no deben matter estar who it is. Whether they're poniendo people en of vigor color, lo whether bueno y they're lo malo, sin importar quiénes Caucasian, sean, no matter ya sean what, personas de whether color citizens o or blancos o lo que non-citizens. sean, The ya sean ciudadanos o no ciudadanos. law La verdad applies to everyone. de la It ley is aplica a arrogance, todos y es an arrogante. evil kind of arrogance Es una that arrogancia would try to say, well, I'm teñida in de charge. maldad, tratar de decir, I'll administer yo justice tengo by control, whom yo I favor ejecutaré la rather justicia a than quien yo deal favorezco, with justice en from the lugar de basis lidiar of con la true justicia sobre la principles. base de los And that's an principios de la abuse verdad. of a Y eso society, es the abuso de way la sociedad, parents la might forma en abuse a que los child padres by pueden letting their abusar a feelings out. un hijo, Such people tratando do the de same with desquitarse de sus society. sentimientos. And this Esas is personas wickedness. hacen igual con la sociedad y eso es We maldad. have to Y be a nosotros people who tenemos que so ser un pueblo care about que the justice le that importe God muchísimo sets la out. justicia que Dios In establece. fact, it's at the very De hecho, early stages of the se call of dice que Abraham en las primeras etapas that del the Lord llamado de says, Abraham, el Señor should I dice, reveal my plans to debo Abraham revelar mis planes so a that Abraham he de might manera learn to que él do pueda aprender justice and righteousness? a hacer And justicia he y does. rectitud y lo hace, Because that is part of the purpose porque es of parte him del using propósito Israel de que él as a utilice means a to Israel bring como salvation to the medio para world. traer And salvación al Christ, our mundo. Lord, Y is the Cristo, fulfillment nuestro of Señor, that. es la realización de ello. And that we are called to be the Y people nosotros who estamos says, llamados a ser I'm going el to pueblo que learn dice, not only voy the a list of aprender 10 no commandments, solamente la lista de but los the 10 mandamientos, ramifications of sino those las commandments ramificaciones de and the esos justice mandamientos that has to be y la justicia exercised que debe in ser living out what's ejercida morally right and al wrong. vivir lo que es correctamente And bien that o I mal, have to give y myself que yo tengo over que to that entregarme a esa ley rather than try to en lugar de tratar de redefinirla. And that's why in today's Por eso es que en el our Evangelio de hoy, Savior gives thanks nuestro to the Salvador Father for da revealing gracias this al to the Padre simple. por revelar esto a la It's the gente simple sencilla. and the humble Son la who gente are sencilla y able to los accept humildes what quienes son God teaches capaces de and learn aceptar lo que Dios and enseña. will not. El arrogante no es capaz. Piensan que están en control de They Dios try to y redefine tratan God, de redefinir a Dios y la moralidad. and He will destroy them. Y Él ha de destruirlos, Here in Isaiah, así como amenaza aquí en Isaías by their 10, own lack of por obedience. su propia falta de sabiduría. Our task is to humbly accept the truth Nuestra of who labor God es is. aceptar
con humildad la verdad de quién es Dios y aceptar sus apply them mandamientos, first to ourselves, aplicarlos primero a nosotros mismos to the rest of y our luego society, llevarlos al resto de nuestra sociedad, be that which is truly made in the de image and manera likeness of que God, realmente seamos and not in control lo que somos, creados a imagen y semejanza de Dios y no bajo el control de la destrucción diabólica que muchos quieren causar.